Buenas noches a todos, todas los que están aquí presentes en este evento. También agradecemos a quienes se han sumado de manera virtual, seguro que desde distintos lugares. Hoy estamos aquí para compartir un tema muy interesante en torno a un proyecto estructurado, articulado entre la CONFER y el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este proyecto, que ya tiene varias temáticas que se van desarrollando, se llama Diálogos Teológicos Ciudadanos. Y en esta sesión, que es la sesión 5, compartimos el tema titulado Mirada ecofeminista en la teología, el grito de la tierra y el grito de las mujeres. Hoy nos acompaña en este tema la doctora Geraldine Céspedes. Seguro que muchos ya le conocen, pero la presento. Ella nació en República Dominicana y es religiosa de la Congregación de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario. Ha realizado estudios de filosofía y teología. Es doctora en teología sistemática por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Se ha desempeñado como profesora de teología en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y como profesora invitada en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. También en la Universidad de Chiapas y en la Universidad Iberoamericana de México. Es cofundadora del Núcleo Mujeres y Teología de Guatemala y miembro de la Red Continental Amerindia. Su trayectoria misionera y teológica ha transcurrido en comunidades insertas en Santo Domingo, en Guatemala, en Madrid y en México. Actualmente realiza un servicio a su congregación en Madrid como consejera general de formación. Bienvenida, Geraldine. Gracias, muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí y quienes también están conectadas online. Para mí es un placer, mucho gusto de estar aquí. Quiero felicitar esta iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de CONFER de crear este espacio de diálogos teológicos ciudadanos. Quiero también expresar en este inicio de mi conferencia mi solidaridad con todo lo que estamos viviendo aquí en Perú. Eh, yo llegué antenoche tras 7 años de no pisar tierra peruana y sabemos que estamos en este contexto de crisis como están muchos de nuestros pueblos de nuestra América. Así que mucho ánimo y mucha esperanza. Creo que la hay porque precisamente al preparar esta participación, además de tener presente esta situación de crisis, tenía muy presente que vengo a Perú a un año de la partida de Gustavo Gutiérrez y con motivo del Congreso Continental de Amerindia, que precisamente el tema va en esta línea de seguir tejiendo la esperanza. Entonces me quisiera ubicar desde ahí. Yo quisiera invitarles a que escuchemos de inicio y para ponernos en contexto una canción del dúo Guardabarranco de Nicaragua, porque también quiero que tengamos presente esa situación de Nicaragua, donde la ONG del dúo Guardabarranco fue cancelada y de hecho una de las, Katia Cardenal, está en el exilio, ¿no? Entonces creo que es bueno tener presente esto y que va muy a tono con el tema que voy a tratar. Escuchamos entonces Días de Amar.
vienen ya días de amar la tierra que habitas. Vienen ya días en que tenemos que hacerle frente a, a la violencia contra los pobres, contra la madre tierra, contra las mujeres. Entonces, vamos a ver, por aquí la tenemos y escuchamos. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad. Vuelvo a suenar. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad que hacía falta a la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. El tema que vamos a desarrollar, a reflexionar en esta tarde es ecofeminismo, la búsqueda de una teología saludable para la tierra y sus habitantes. Y yo quisiera partir de esta imagen, poner como este punto de partida, de la cual ya nos hablaba la canción de cómo todo está interconectado. Esta es una imagen de una niña de la ex Yugoslavia, de Eslovenia, donde a ella tenía que pintar, tenía que presentar cómo todo está interconectado, ¿no? Entonces,
ella lo representó así en este tejido, en este mundo, como nos dice la Laudato Si, todo está interconectado. El universo está tan interconectado que no puedes arrancar una flor sin que molestes a una estrella. Esa conciencia de la interconexión es lo que tengo como punto de partida, ¿no? En este tema de la tarde. Pero también hay un número, el 139 de la Laudato Si, que nos dice, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Disculpa, disculpa, Nuestro documento de querida se está viendo la Amazonía pantalla completa. también nos habla de que el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas es inseparable. Entonces, en ese marco de que la crisis ecológica y la crisis social están interconectadas, es que tratamos como este tema, ¿verdad? De las mujeres y la crisis climática. Es un signo de esperanza también como en estos momentos está emergiendo una nueva forma, una nueva perspectiva relacional, le llamo yo, que busca responder a esas dos formas más acuciantes en las que hoy creo yo que se expresa el sufrimiento humano, que es el grito de la tierra y el grito de las mujeres, y que ¿Se escucha? precisamente para responder a esos dos grandes clamores surge un movimiento, una nueva conciencia en la humanidad, que son los que llamamos los movimientos de cuño ecofeministas, porque buscan articular estas dos cosas y ayudarnos a ver que no se pueden tratar de manera separada. Entonces, estamos hablando de una confluencia de dos corrientes. Los movimientos de las mujeres y los movimientos ecologistas, que podríamos decir que en estos momentos son dos de las corrientes más prometedoras dentro de lo que podríamos llamar el pensamiento crítico. ¿Y por qué llamo yo que son de las más prometedoras y radicales? Porque plantean que no hay que cambiar la fachada, ¿verdad? No es cambiar la fachada, no es poner algunos arreglitos verdes, sino que apuntan a un cambio sistémico. Es decir, buscan ir a la raíz y desmontar esas bases sobre las que se ha sentado esa malsana relación de injusticia y de inequidad entre hombres y mujeres y la relación del ser humano con la creación. A mí me gusta mucho esta imagen que les pongo ahí, de esta jaula con la puerta, la ventana abierta, porque nos habla de liberación, de emancipación, y porque así a nivel popular, cuando uno tiene que explicar en los grupos, ¿y qué es esto del ecofeminismo? Yo siempre he dicho que el ecofeminismo lo que busca es soltar dos pájaros de una jaula. Y estoy deliberadamente cambiando el refrán, porque el refrán, todos sabemos que habla de violencia, habla de armas, habla de matar, porque decimos matar dos pájaros de un tiro. Y eso muy mal, muy mal. Entonces vamos a hablar de soltar dos pájaros de una jaula, y son las mujeres y la madre tierra los dos pájaros que han estado a lo largo de la historia atrapados en lo que es el sistema capitalista androcéntrico patriarcal. Entonces, cuando hablamos de ecofeminismo, estamos fijándonos en cómo articulamos estos dos ejes, mujeres y tierra. El tema que a mí se me ha pedido desarrollar en esta tarde es el aporte que hace la mirada ecofeminista a la teología. Y aquí tengo que decir que
esto de articular el grito de la tierra, el grito de las mujeres, es muy importante, se articula con lo que es eso de lo que nos hablaba el concilio, de los signos de los tiempos. Estamos hablando de dos de los grandes signos de los tiempos que hay que escuchar, que hay que poner atención. Pero también nos fijamos que son esas dos grandes áreas en las que podríamos decir que padecemos mayores injusticias y situaciones de violencia. Y son, por lo tanto, dos de las relaciones que más urge transformar. Hay una pregunta que es doble cuando hablamos de ecofeminismo y que es la pregunta crucial, porque la pregunta a la que se busca responder es, ¿y cuál es el impacto que tiene la crisis ecológica en las mujeres, especialmente en las mujeres más pobres? Pero la flecha viene también en esta otra dirección. La pregunta es, ¿y cuál es el impacto de las mujeres en esta crisis ecológica? Es decir, ¿de qué manera lo que están haciendo las mujeres, cómo está incidiendo, cómo está impactando en la transformación de esta crisis? Y por lo tanto, esa mirada tiene que estar siempre ahí articulada. Nosotros sabemos que dentro de lo que creo nos da más esperanza son los planteamientos de la ecología integral desde la iglesia, Laudato Si, querida Amazonía, pero también la ecología profunda tiene unos planteamientos muy, muy radicales. Pero la pregunta es, ¿y dónde están las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cómo entra esta otra mirada? Entonces, aquí es donde buscamos como esa articulación. Cuando hablamos del ecofeminismo, quisiera como plantear que no es una cuestión que surge en un despacho, esto brota de la experiencia, es una corriente ligada a las mujeres más pobres que en distintas partes del mundo experimentan, que son de las víctimas principales ante los desastres que están ocurriendo. Entonces, parte de la experiencia que tienen mujeres en distintas partes del mundo y de una práctica en distintos lugares. Se fija ciertamente en la cuestión de las pobrezas interseccionales, la feminización de la pobreza, pero también en la feminización de la lucha socioambiental, porque constatamos en distintos lugares del mundo que las mujeres constituyen uno de los sectores que en la práctica son más conscientes de la necesidad de sanar la tierra. Y lo digo con fuerza, en la práctica. Hay muchos discursos, hay muchas teorías, hay muchas cosas por ahí, pero en la práctica busquemos y nos encontramos con las mujeres en la vida cotidiana y en los movimientos socioambientales en esta lucha. Quisiera hacer memoria de dos mujeres. Hay muchas. En uno de los capítulos de mi libro sobre ecofeminismo menciona lo que son las pioneras, ¿verdad? Y hay en distintos lugares del mundo y es interesante aproximarnos a ellas, hacer memoria de esas mujeres que han abierto el camino, pero creo que hay que recordar como a las precursoras, por ejemplo, Rachel Carson, la recordamos porque fue esta mujer que escribió The Silent Spring, la primavera silenciosa, que como sabemos es considerada la Biblia de los ecologistas. Pues hacer memoria cómo ella inicia este movimiento socioambiental denunciando los impactos de aquello que se llamaba la Revolución Verde, que fue toda una farsa, una mentira, o sea, para acabar el hambre en el mundo y para la cuestión alimentaria, aumentar la productividad y vamos a que haya más y mejores cosechas, pero lo que hizo fue invadirnos
con tantos herbicidas, pesticidas, con muchísimas enfermedades, y todos sabemos, y seguro nos viene a la mente en algunos lugares, Monsanto, que no es ningún santo, ¿verdad? Y esta mujer que abrió camino, cómo fue perseguida, calumniada y acusada de comunista por las empresas agroquímicas porque les dañaba el negocio. Ella, una mujer con mucha investigación, con bastantes avances, pero también hay otras que desde la casa, desde el hogar, percibieron esta misma situación. Y aquí traigo una imagen de Lois Mary Jeep, porque esta mujer lo que hace es comenzar simplemente a ser una observadora. Ella observa todo su entorno, observa la vida en la familia y los niños a su alrededor. ¿Y por qué los niños no crecen? ¿Por qué los niños hay enfermedades raras, niños con cáncer, muchos casos de leucemia, incluso su propio niño? Y también observa la naturaleza, pregunta, pero ¿por qué están tan pequeños los frutos? ¿Por qué no crece la hierba? ¿Por qué? Y ella comienza a preguntarse todo eso y a los 27 años ella descubre algo fatal a su alrededor. Y es que ahí estaba, su barrio había sido construido sobre el depósito más grande de dioxinas, el depósito más grande del mundo de dioxinas. Entonces, y ella lo que comenzó fue a observar su entorno y a percibir y lo que olía. Y decía, pero ¿por qué apesta tanto aquí? ¿Por qué apesta en mi barrio este olor? Y ahí entonces ya se descubrimiento de que la alta tasa de enfermedades raras, de abortos involuntarios, de discapacidad, de muerte de la vegetación, de los animales, tenía que ver con todos esos desechos tóxicos allí en el barrio donde ella vivía. Entonces, ella comienza algo, fíjense, muy sencillo, de puerta en puerta, tocar, hablar con la gente, con las vecinas, con los padres y madres de los niños en la escuela, y ella comienza, ¿sí?, a concientizar, a hablar del tema y a organizar a sus vecinas. Y esto fue algo pequeño, pero llegó a hacerse muy grande porque ella logró que el Congreso de los Estados Unidos aprobara lo que se llama la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental. Y comenzó por algo pequeño, como una semillita. Entonces, esto es muy interesante. Ya son como las precursoras, y de ahí siguen más mujeres, pero voy a volar todo eso porque quiero hablar precisamente de lo que es la propuesta ecofeminista. Lo que busca es un camino saludable. Yo digo una teología, porque hablamos desde una teología saludable y liberadora para la tierra y para las mujeres, y busca responder a esas carencias que se observaban tanto en el movimiento ecologista, que le faltaba conciencia de género, y en los movimientos feministas, que a veces le faltaba conciencia ecológica. Entonces, hoy día hablamos de ecofeminismo y podemos decir, es algo nuevo, viejísimo, viejísimo. Por eso, yo creo que de las figuras más destacadas y que lucha por la soberanía alimentaria y una ecofeminista como muy, muy práctica también, militante, pero también una gran pensadora, una filósofa como es Vandana Shiva, dice, el ecofeminismo es un término nuevo para designar un saber muy antiguo, porque si vamos a los orígenes, a nuestros ancestros, o vamos a, por ejemplo, la sabiduría de los pueblos originarios, nos encontramos este planteamiento de si es posible recuperar unas relaciones armónicas, unas relaciones saludables, un buen vivir, un buen convivir, ¿no? Entonces, el ecofeminismo lo que busca es transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar en el mundo. Me paso esta cita de Victoria Camps porque hay muchas cosas, pero yo quiero ver como algunos de lo que plantea esta propuesta, porque entronca mucho ahora tenemos este congreso que estamos aquí por eso en estos días de impulsar la teología de la liberación también, y
nos dice la propuesta ecofeminista que hoy no se puede hablar de la opción por los pobres sin incluir a la pobre tierra, como dice Leonardo Boff, pero las más pobres entre los pobres son las mujeres. Ivonne Guevara nos ayuda a ver eso. Ivonne Guevara ha hecho el prólogo de mi libro y ella dice eso, sin incluir que las más pobres entre los pobres son las mujeres. El ecofeminismo surge como una reacción ante la apropiación que quería hacer, ¿verdad?, el patriarcado de la agricultura y de la reproducción, de los procesos de las mujeres, de los procesos de la tierra, y cómo esa apropiación traía consecuencias dañinas para la naturaleza y para las mujeres. Y lo vamos a ver sobre todo en la cuestión del extractivismo, la sobreexplotación de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina, cuya expresión más fuerte es el tráfico, la trata, ¿no? Entonces, nos ayuda a ver que no puede haber justicia climática sin esta justicia de género. Ahí les pongo una preguntita que es para que la tengan presente, también para que nos fijemos en cuáles son los rostros concretos que esa sobreexplotación de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina tiene en nuestros pueblos, tiene en nuestro entorno. El feminismo, como decía a propósito de Louise Mary Jeep, que ella se fijó en su entorno, va a fijarse, va a tratar de percibir qué es lo que está pasando en nuestro mundo, y lo hace con esa lupa, la lupa de género. Al poner la lupa de género, ¿qué se percibe? Que en nuestro mundo vivimos unas relaciones desajustadas y que esos desajustes se expresan en la feminización de la pobreza, el empobrecimiento de la tierra y de las mujeres. Entonces, la propuesta ecofeminista va a decir, ¿y qué pasa cuando aplicamos esta lupa de la perspectiva de género? Concretamente, cuando hablamos de la pobreza, nos recordamos, ¿verdad?, que el Papa Francisco decía lo de las 3T, ¿verdad? Acaba de su encuentro con los movimientos sociales, de el derecho que tenemos a las 3T. Yo aquí pongo 4, ¿verdad? Bueno, y haciéndonos las preguntas con esa lupa, ¿qué pasa con las mujeres respecto al acceso a la tierra? ¿Qué pasa con el acceso a un techo, al trabajo, a la tecnología? Es todo un análisis que tenemos ahí que hacer y que percibir como las inequidades y la injusticia es un tema que tenemos como que indagarlo mucho más. Nos damos cuenta entonces que la tierra y las mujeres están bajo ese sistema del mercado y del patriarcado, entre los cuales hay una relación de connivencia. El patriarcado y el mercado se retroalimentan para seguir dañando la vida en el planeta, para seguirse enriqueciendo. Y este sistema se sostiene en la violencia y la dominación, el sometimiento de la tierra, el sometimiento de las mujeres, y hace una apropiación a la vez del territorio cuerpo, sobre todo los cuerpos de las mujeres, y del territorio tierra, algo que está siendo muy bien trabajado por los feminismos comunitarios aquí en América Latina. Se sostiene en esa visión extractivista, la sobreexplotación de la tierra, y en la mercantilización del cuerpo, especialmente la sexualidad femenina, y eso lleva a las formas más extremas de violencia hacia la tierra y hacia las mujeres. Feminicidio y ecocidio que se dan la mano. Miren, esta imagen la traigo aquí porque es de un colega, un compañero nuestro, ¿verdad? Francisco Burgos. Es de Amerindia, concretamente con Bendita Mezcla, y Alexander Serpas del Salvador hizo esta pintura para mostrar lo que el ecofeminismo denuncia. Y ahí lo vemos que por un lado vemos las mujeres, y está todo el sistema del capital ahí con la bolsa de los dólares, pero ¿qué
un rol juega la religión. Aquí está, como lo ven ustedes, la utilización de lo religioso para legitimar este sistema así depredador. Y ahora decimos que ya estamos como en una etapa, esta tesis que hay de el antropoceno, como si que fuera una era, ¿verdad?, geológico, la era del antropoceno, que ustedes ven que es devorar, devorar, consumir, consumir, devorar, y este sistema ecológico tiene a la madre tierra con fiebre, vemos, enferma. Este sistema está dañando, o sea, cuando hablamos de la era del antropoceno, estamos hablando de una era que se caracteriza por esta explotación, por cómo el impacto de la actividad de los seres humanos en el planeta está alterando los ritmos del proceso evolutivo, los procesos vitales del planeta, y está destruyendo y enfermando la casa común de todos y todas. Y en ese marco es que hablo de la búsqueda de una teología saludable. A la raíz de la violencia de género y de esta destrucción de la madre tierra, hay que ver que hay todo un sistema. Por eso decimos la apuesta es por un cambio sistémico, no por casos aislados o que solo es la fachada o hacer. Ahí tienen ustedes esas pancartas que son de algunas manifestaciones de 8 de marzo en distintos lugares y son muy interesantes. Entonces, este sistema, ahí pueden ver esa imagen también que creo que ilustra bien de qué estamos hablando, de ese sistema que a la vez depreda a las mujeres y depreda a la madre tierra. Ven la pirámide que está de fondo porque nos habla de un sistema jerárquico, piramidal, el dinero y cómo es el ser humano varón el que está por encima de la mujer y la creación, la madre tierra. Entonces, a partir de ahí, la propuesta de la teología ecofeminista es que tenemos que dar un paso. Hemos crecido siempre con esa imagen que vemos ahí de la jerarquía de los seres, la pirámide de los seres. Entonces, pues los que están más abajo los podemos destruir, podemos polucionar, podemos hacer lo que nos venga en gana. Entonces, en ese esquema mental, no vamos a salir adelante de la crisis, no vamos a vivir esa teología saludable. Entonces, la propuesta es de una metanoia, de un cambio de esa visión, de esa pirámide que representa la visión antropocéntrica, pero que no solo es centrado en el ser humano, sino el ser humano varón, y por eso hablo de androcéntrica. ¿Cómo pasamos del antropocentrismo y el androcentrismo, que es una actitud egocéntrica, a la circularidad, al biocentrismo, que sería una actitud ecocéntrica, colocar la vida en el centro? En uno de los últimos escritos míos, yo hablo, que es para Teologanda de Argentina, yo hablo del planteamiento de una sinodalidad cósmica. Ahora que hablamos tanto de sinodalidad, pues una sinodalidad también cósmica. El ecofeminismo nos ayuda también a analizar cómo todas las formas de opresión y de violencia de algún modo están interconectadas, ¿no? Por eso, la esperanza que veo yo es que esta es una propuesta muy es holística, incluyente, y el sueño es, ¿y cómo reorientamos todas esas relaciones injustas, todas esas formas de lucha contra la dominación? El ecofeminismo se opone a esa apropiación patriarcal de las mujeres y de la madre tierra, y sobre todo al modelo de desarrollo hegemónico, el modelo que se nos ha introyectado pues casi a todos y a todas, un modelo dominante de desarrollo que es todo crecer, crecer, el crecimiento y el lucro, y eso es lo que destruye la diversidad biológica y cultural. Hay que cuestionar todos esos, o sea, la misma visión de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo? Y
las teorías del crecimiento económico nos están arruinando a hombres, a mujeres, a todas las criaturas, ¿no? Por eso hay una propuesta que sería desde una espiritualidad del decrecimiento. Y eso está muy en conexión con toda la teología de la encarnación, con todo lo de la kenosis también, para vernos ahí. Algunos de los ejes principales, solo lo voy a mencionar así, pero son temas como muy largos y cada uno ameritaría un desarrollo, pero hay algunos ejes principales de este sentipensar y actuar ecofeminista hoy. Uno es la crítica al capitalismo patriarcal. Segundo, la interconexión entre todas las opresiones. Tercero, la búsqueda de un nuevo paradigma, un nuevo estilo de relación. Cuarto, la sustentabilidad ecológica y social. Quinto, el cuidado de la biodiversidad, pero a todo nivel. La biodiversidad, ir contra el monocultivo, pero también el monocultivo teológico, un poco más amplio. La democracia radical, que sería la inclusión, la sinodalidad, una espiritualidad de la inclusión, y el colocar la vida en el centro. El planteamiento, como decía anteriormente, nos lleva a una cuestión de conversión, una espiritualidad, ver en los resortes más profundos cómo tenemos que cambiarlo. Entonces, es urgente esa metanoia ecológica y de género, y que a veces nos cuesta entenderlo. Una vez yo le preguntaba a un religioso, a un sacerdote amigo en Cuaresma, y yo, ¿cuánta gente viene a confesarse en Cuaresma de pecados ecológicos y de machismo? Y me dijo, nadie, o sea, no lo consideramos ni siquiera situaciones de pecado, pero es una urgencia de convertirnos a ese cuidado de la casa común y de la justicia en todas las relaciones humanas. El planteamiento, o sea, para poder llegar a esa espiritualidad sanadora de la tierra y de las relaciones, supone ir como algo muy profundo a la raíz. La imagen de Dios implica un cambio de nuestra imagen de Dios, lo pongo ahí con asterisco, ¿verdad? Dios, diosa, la divinidad, pero también una imagen de qué es ser hombre, qué es ser mujer, de los seres humanos, porque sobre todo en la imagen de Dios se juega muchísimo. En nuestro último libro de Amerindia, ¿verdad? Sobre susurros del espíritu, en el último capítulo es imagen de Dios y cambio sistémico. Entonces, esto es algo crucial, la imagen de Dios, porque hasta que no cambiamos, Casaldáliga ya lo decía, para cambiar el mundo hay que cambiar de Dios, en el sentido de un cambio de esa imagen de Dios, porque, por ejemplo, la imagen de un Dios lejano, masculino, todopoderoso, ha debilitado el sentido de sacralidad de los seres humanos, sobre todo de las mujeres, cuerpo de las mujeres y de la naturaleza. Entonces, nos surge una imagen de Dios para un nuevo tiempo. En vez del antropoceno, ojalá que sea como una era ecozoica, ¿no? Centrada en la vida, y un tiempo de sinodalidad, que no es otra cosa que la inclusión plena y real. Por eso hablo de una sinodalidad cósmica. Entonces, en estos tiempos de crisis socioecológica, nuestra espiritualidad está llamada a ser una ecoespiritualidad. El ecofeminismo, yo lo planteo así, es una teología y una espiritualidad saludable para la tierra, para las mujeres, para los hombres y para todas las criaturas. Todos y todas estamos incluidos, incluidas ahí. Entonces, el sueño, y además es sueño tarea, es sueño y es tarea la que tenemos de sanar
la tierra, sanar las relaciones de género, y eso tiene que ir a partir de algo como muy profundo, tiene que tocar los resortes espirituales, las fuentes de las que nos nutrimos, nos alimentamos, y nos desafía a eso que digo yo, que es como una revolución espiritual que incluye todo, que va desde el interior de las personas hasta las estructuras sociopolíticas y religiosas. Entonces, hablamos del ecofeminismo como una espiritualidad y una perspectiva ético-política para impulsar la ecojusticia y el ecocuidado con esas lentes, con esa lupa que ponemos ahí, que son las lentes de género. Claro, todo esto no se puede quedar ahí, una teología, una espiritualidad, sino que tiene que concretarse en un estilo de vida y en una praxis transformadora. Eso es algo de verdad que es donde se puede verificar que le apostamos, que creemos en esa nueva forma de relación. Y esto implica que a la vez que luchamos por un cambio sistémico, un cambio desde las raíces de este sistema que es el que daña, que es el que pone estas relaciones de violencia, a la vez que apuntamos a eso que es tan grande, que es un gran sueño, que es la gran causa, tenemos que colocar pequeñas señales diarias, pequeñas señales en nuestro camino y que hagan eso creíble de que sí es posible. Y crear espacios de resistencia donde podamos practicar otra manera de vivir, otro estilo de vida, otra forma de relacionarnos. Y eso comienza desde la casa, la escuela, el trabajo, en la calle, en todos los ambientes donde estamos, en la comunidad, en la parroquia, en todos los ámbitos. Yo propongo algunos espacios donde concretar esas prácticas ecofeministas. El primero, la vida cotidiana. Tiene que ser un espacio de resistencia. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos transportamos? ¿Cómo manejamos el agua, la luz, todo? La vida cotidiana, hacer de la vida cotidiana ese primer espacio de resistencia a este sistema depredador. A nivel sociopolítico, una ecopolítica. Hay que hablar de una ecopolítica incluyente. En tercer lugar, el espacio religioso, la mística y la profecía. ¿Cómo articulamos y buscamos? Es en todas las religiones, siempre hay una dimensión mística y una dimensión profética que hay que buscar ahí en lo profundo. Cuarto, el cuidado de la interioridad, habitarnos. Cuida tu corazón porque de ahí brotan todas las fuentes de la vida. Quinto, el espacio de saber vivir de otras fuentes como es una gran sabiduría. Beber de distintas fuentes. Las fuentes de nuestros pueblos originarios, que son una reserva espiritual de la humanidad. Las fuentes de los pueblos afrodescendientes, los pueblos mestizos, distintas tradiciones religiosas también. Atrevernos a beber de distintas fuentes que nos pueden enriquecer mucho. Lo comunitario. Yo hablo aquí en este libro de la creación de comunidades de resistencia y de comunidades post-patriarcales, siguiendo el pensamiento de Mariyudy Res del colectivo Conspirando de Chile, que hace ese planteamiento. Y pues eso, se trata de que seamos creativas, creativos, de
buscar y crear espacios, comunidades, donde aflore otro modo de vivir, otro modo de relacionarnos como hombres y mujeres y de relacionarnos con la casa común, de relacionarnos con la creación. En definitiva, cómo armonizamos la ecojusticia y la equidad de género. Y lo dejo aquí porque las organizadoras y organizadores de este momento, de este diálogo teológico ciudadano, me pidieron que también pusiera una pregunta. Entonces quiero invitarles a un momento de silencio, ¿verdad? Y de preguntarnos, reflexionar. Y esta es la pregunta sobre la cual, si quieren, podemos conversar, podemos primero reflexionar y después compartir algunas cosas, sea aquí presencial, quienes están de forma presencial, o a través también quienes nos siguen online. Y la pregunta que hago es, ¿cuál es el impacto de la crisis socioambiental en las mujeres más pobres? ¿Y qué otros pasos? Porque yo sé que estamos dando pasos. Quienes estamos aquí por lo menos estamos comprometidos, comprometidas en algo. Entonces, ¿qué otros pasos podemos dar para avanzar en ecojusticia y equidad de género? Que son las dos cuestiones que el ecofeminismo nos invita a articular, a amarrar bien. Dejamos aquí este momentito entonces de silencio. Bien, mientras seguimos rumiando por allí lo que nos resuena, agradecemos a Geraldine por todas estas luces, por todos los pasos que trae de su experiencia. Y vamos a pasar a un espacio de preguntas. Quizás estas preguntas tengan que ver con la pregunta que llama reflexionar, quizás preguntas en torno a nuestras experiencias, a estos sentipensares en los que nos movemos, quienes andamos por allí trabajando. Mientras esperamos preguntas, tanto del Zoom como de lo presencial, Geraldine nos ha traído este libro de ecofeminismo, Teología Saludable para la Tierra y sus Habitantes, publicado en la editorial PPC, por si alguien desea adquirirlo. Ella ha traído unos ejemplares. Bien, si alguien desea, al final, y si no, pues tendremos quizás algunos por el Congreso de Amerindia en los 3 días que estaremos allí en la Pontificia Universidad Católica para los que no están ahora presentes. Bien, si alguien tiene preguntas, quizás resonancias, intuiciones, podría levantar la mano o por el No Zoom. sé si está ahí, si se me escucha. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, se oye. Ay, ok. María Alejandra, Bueno, ¿sí? sí, Geraldine, un gusto de volverte a ver. No sé si me estás mirando, pero estoy en la pantalla. Hace mucho que no nos encontrábamos, pero bueno, ahora aunque sea de manera virtual. Mira, dos cosas que se me ocurrían a raíz de tu planteamiento. Por un lado, el tema de que el impacto, como tú dices, o bien lo dices y lo has explicado, tiene que ver con un cambio de conciencia. O sea, yo veo que el cambio de conciencia es una clave en nuestro inconsciente colectivo como sociedad e incluso como iglesia, porque creo que es lo primero que nos tenemos que preguntar, que tenemos muchos discursos y por ahí repetimos prácticas que no funcionan. Entonces, cuando repetimos aquello que sirvió para algún momento, pero hoy ya no son vigentes.
Y lo digo como a consecuencia de nuestro discurso eclesial, nuestras catequesis, nuestra predicación, bueno, como dominicas, como predicación que sabemos que también corre por el testimonio, muchas veces contradictorio. Y creo que una de las cosas que más impacta, porque sabemos que con el medio de la educación es un medio para transformar e ir formando conciencia. Me parece que es una clave que la propuesta de transformación tiene que llegar a partir de la educación y de la educación en todos los estamentos o todos los niveles, ya sea sistemática, tenemos ese impacto. Y una de las cosas que es lo segundo, que lo nombraste un poquito al pasar, pero me parece fundamental porque es un tema que estoy investigando, es la cuestión de la trata. Cómo la objetivación, o sea, tomar la vida humana como objeto de compra y venta, esa es la frustración, digo yo, o justamente el rechazo más profundo a la conciencia que necesitamos tener como sociedad y como iglesia. Hoy todavía sigue existiendo esta modalidad de la trata, ya sea en la prostitución o en las olas migratorias y otros modos más, que todavía no lo nombramos, por lo tanto no los podemos transformar. Bueno, eso es lo que me suscita un poquito tu presentación y por supuesto profundamente agradecida por todo lo que nos has dado. Muchas gracias, María Alejandra. ¿Alguna? Sí, allí Camila nos pasa el micrófono. Sí. Buenas noches, gracias por la exposición. De hecho, que justamente coincido también con María Alejandra, por de repente darle una actualización de los conceptos y justamente escuchando las voces de las mujeres de hoy, pero también de los y les mujeres de hoy, ¿verdad? Y creo que el ecofeminismo, sin descubrir América, entre comillas, creo que es obvio que los y los mujeres están presentes en la atmósfera urbana y rural de la vida cotidiana, porque también creo que lo rural también está ahí, ¿no? Y creo que estos términos, ¿no? Que a veces son un poquito, entre comillas, gramaticalmente incómodos, creo que más allá de la gramaticalidad, ecofeministamente, y también ecológicamente de manera integral y de manera sinodal democrática, creo que precisan que debemos partir, pienso yo, debemos partir del cuerpo integralmente entendido. Y tengo una frase que la aplico de repente a todo lo que me incumbe en estos tiempos, y la frase sería, a ver si se aplica al ecofeminismo actual: la primera parte del ecofeminismo comienza por tu propio cuerpo. Y creo que ese cuerpo, no solamente el cuerpo de la mujer está involucrado, sino es el cuerpo de los seres humanos, ¿no? Y creo que entonces, con esto acabo esta reflexión, el cuerpo, por si no nos dimos cuenta todavía, tiene 4 partes, ¿verdad? Y la primera parte es el intelecto, diría Alejandro Jodorowsky. La primera parte del cuerpo es el intelecto. La segunda parte, ecofeministamente, es las emociones del corazón. También está la tercera parte del cuerpo, que es la creatividad, la sexualidad. Y la cuarta parte del cuerpo de todos estos seres humanos, la cuarta parte del cuerpo es las necesidades materiales, piernas y pies. Si atendemos al cuerpo humano como lo venimos atendiendo a veces, de diferentes maneras, por supuesto, pero apuntando estas 4 partes del cuerpo, digo yo, para acabar, vamos a aportar seguramente a una reactualización del ecofeminismo, que quizás se ha olvidado de las demás partes del cuerpo humano. Y nos hemos quedado solamente en lo sentipensante, que ya es una palabra un poco antigua, y creo que tenemos que integrar lo creativo sexual y lo material territorial
en este cuerpo humano que sigue integralmente caminando con nosotras y nosotros, ¿no? Si nos hemos olvidado de esas partes del cuerpo, creo que hay que volverlo a tocar, a sentir, a desear y a pensar también, por supuesto. Nada más quería agregar. Bien, muchas gracias. Escuchamos a Santiago Vallebona por el Zoom. El micrófono está apagado. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí le oímos. Bueno, ante todo, agradecer este espacio que la Católica y la Confer nos ofrecen a través de Geraldine, porque es urgente trabajar todos estos temas de ecofeminismo. Yo solo le pediría a Geraldine que también nos hable un poco de los riesgos que puede haber en una equivocada visión del ecofeminismo, ¿no? Y el peligro de un extremo. Acuérdense que a veces hay algunas corrientes antifeministas porque creen que el feminismo es reproducir en la mujer lo que antes los hombres hacían, ¿no? Y para lograr ese equilibrio, ¿qué podríamos hacer? ¿No es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, en medio de esta crisis, de este modelo que tiene que cambiar, eh, este individualismo neoliberal en esta sociedad de mercado deshumanizante ha bloqueado la confianza en el compromiso, o sea, en la abnegación del ser humano para establecer vínculos responsables donde hay una dosis de sacrificio y abnegación de la persona. Entonces, ¿cómo ve el feminismo todo este tema de pareja cuando hoy prácticamente la relación de pareja se ha convertido en algo muy frágil y inestable? Sobre todo hay una visión, tanto en el hombre como en la mujer, de no formalizar y solo estar, ¿no? ¿Cómo enfrentarlo desde un ecofeminismo responsable? Después, la dimensión reproductiva. Hay una crisis hoy día para tanto en el hombre como en la mujer para traer hijos, ¿no? Y si hablamos de defender la vida, hay una crisis porque, claro, el sistema neoliberal exige toda una serie de sacrificios para poder sostenerse y un hijo es tanta responsabilidad a veces que mejor se sacrifica la vida para que sobrevivan los que podrían darla y exige un cambio de sistema. Igual, digamos, en el tema político. Eh, hay toda una crisis en esa militancia del ser humano, ¿no? En movimientos de compromiso con el bien común, como puede ser todo esto del ecofeminismo, y cómo desde el ecofeminismo abrirse a esa dimensión política. Y un aspecto también podría ser la religión, cuando ya no se confía en los sistemas religiosos, por eso que se acaba de decir, ¿no? Que son sumamente patriarcales, autoritarios, clericalistas, machistas, o muchas veces se consideran cómplices del sistema. Entonces, ¿qué experiencias de estas experiencias de creación de una espiritualidad y una religiosidad no patriarcal y neoliberal han visto ustedes? Gracias también por la oportunidad. Gracias, Santiago. Vamos a escuchar un poquito a Geraldine las reacciones a los comentarios. Muchas gracias, muy interesante. Quiero comentar primero lo que nos decía María Alejandra. Este es un cambio de conciencia ciertamente muy a lo profundo. Y tiene que trabajarse como yo creo que hay que entender
hoy día que este grito de las mujeres y de la tierra y el cambio de visión, de práctica, como un eje transversal, tiene que cruzar todos nuestros espacios, todos nuestros trabajos y ciertamente la educación es uno de los campos, pues sí, privilegiado en cualquiera de las formas que sea. Y hay a veces que pensamos que solo si trabajamos con jóvenes o con adultos, y esto, si trabajamos con parvulitos, con los más pequeñitos, con kinder o no sé cómo se llame aquí en los distintos espacios, esto se comienza a trabajar desde ahí para ir creando como esa nueva conciencia en que aprendamos, pero eso significa que los que ya somos adultos nos toca desaprender, desaprender la violencia, esa visión del desarrollo, desaprender esa forma que tenemos de situarnos, de consumir y buscar pues otros caminos, otros modos, ¿no? Comentaba tú también con lo de la trata. Yo creo que lo menciono porque es una de las manifestaciones de esa visión mercantilista, extractivista y de desacralización, digamos, ¿verdad? Que es como lo que está de fondo. Por eso, una de las apuestas o la propuesta que siempre digo es que hay que resacralizar el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la tierra, el cuerpo de las personas, porque cuando consideramos que algo o alguien es sagrado, lo tratamos con respeto, con veneración y vamos con mucho cuidado. Vamos a pie descalzos y tratando de no hacer daño a nada ni a nadie. Resacralizar. El hermano, ¿tu nombre? César Augusto. El hermano César Augusto, porque nos hablaba de una cuestión muy interesante. Bueno, planteabas como con lo incómodo a veces del lenguaje y de muchos términos. Lo incómodo no son los términos, lo incómodo es qué toca eso, qué desenmascara. Entonces, hay ciertos temas o ciertos términos que es que están tocando como un cable de alta tensión. Y entonces por eso nos ponemos eléctricos, eléctricas, nos ponemos eso, pero hay que trabajar lo incómodo, porque lo incómodo es ese sufrimiento por la discriminación, por la exclusión. Es lo que está ahí de fondo y la postura ecofeminista viene a desenmascarar algo. Hay una parte que quizás nos incomoda menos, la cuestión quizás socioambiental, pero ya tratar esto como una postura, pues nos resulta incómodo. Es muy interesante lo que tú decías con lo del cuerpo. Yo, y como teóloga, estoy convencida de que la teología del futuro es la teología del cuerpo. Y yo no sé cómo en el cristianismo, donde Dios se hace carne, el verbo se hizo carne, cómo nos hemos pasado de largo todo esto. Es como una contradicción, yo lo vivo así, como si una lucha muy fuerte. ¿Cómo es posible que en el cristianismo, o sea, pero si algo está ahí como tan clarísimo, es que todo se juega en el cuerpo, que Dios se hace cuerpo. Y
Es que todo viene desde ahí, ¿no? Es la atención al cuerpo, es en el cuerpo del otro, de la otra persona, donde realmente se verifica eso, en qué Dios es que creemos, en qué creemos, a quién seguimos. El cristianismo es eso de tocar el cuerpo, de sanar el cuerpo, alimentar el cuerpo, vestir el cuerpo, la solidaridad se expresa en el cuerpo, la resistencia en el cuerpo y va con todo el cuerpo. Es un tema eh, sumamente, es revolucionario y es donde nos cuesta. Es en todo lo que estamos ahora reflexionando y en la vida religiosa, ser artesanas del cuidado, es en el cuerpo. ¿Cuidas o no cuidas? El cuerpo de tu prójimo, el cuerpo de los niños, de las niñas, del anciano, de la anciana, de la mujer, del hombre y tu propio cuerpo y el cuerpo de la tierra, de Dios que se hace cuerpo. Entonces, seguir dando ahí, porque es interesante. Y hay que eso implica superar muchas de las visiones dicotómicas que tenemos, de esas visiones dualistas que se nos han metido de otro lado de la separación entre cuerpo y espíritu. En el cristianismo esto no, es que no existe, no es parte, pues, ¿verdad? En nuestra misma fe encarnada. Volver al cuerpo, ahí se juega todo. La escucha al cuerpo, hacernos cuerpo y acuerparnos, que es la palabra que nos regala sobre todo el ecofeminismo y los feminismos comunitarios en muchas partes del mundo, acuerparnos, un regalo precioso con todo lo que eso implica. Lo que nos decía es Santiago, los riesgos, cómo aprendemos a armonizar cuestiones que hemos separado, ¿no? Nosotros tenemos que reaprender a armonizar todo aquello en lo que hemos hecho como esa separación, ¿no? Espiritualidad, la política, lo personal, lo comunitario, el silencio, la palabra. Bueno, ahí hay ciertamente como muchos riesgos y preguntabas tú concretamente por los riesgos en el ecofeminismo. Creo que hay como una mala prensa muchas veces de los movimientos eh, alternativos, ¿no? Y siempre vamos buscando a ver, dónde tiene el error y eso, en qué es herético. Y entonces, todas, claro, tenemos muchos riesgos, pero los planteamientos más profundos de los movimientos ecofeministas van en una línea de la inclusión, porque el patriarcado destruye y deshumaniza tanto a las mujeres como a los hombres. Y por eso la búsqueda es de un cambio desde la raíz, que es la raíz la que está dañada, de cómo hemos entendido qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser persona, de cómo hemos entendido a Dios, o sea, desde la raíz. Y si es la raíz, y este es el sistema que hay que cambiar, entonces, muy lejos, las propuestas ecofeministas están muy lejos de lo que popularmente se dice de darle la vuelta a la tortilla.
porque entonces estamos legitimando que ese sistema sirve. Este sistema no, que hay que demolerlo, que hay que cambiar desde la raíz y, como dice una colega nuestra teóloga, las mujeres desde los movimientos feministas, ecofeministas, creyentes, lo que queremos, lo que soñamos, no es que se nos dé en la iglesia y en la sociedad un pedazo del pastel, ni tampoco la mitad del pastel, ni queremos todo el pastel tampoco. Simplemente queremos aportar nuestros ingredientes para que hombres y mujeres hagamos otro pastel. Y eso es más radical, eso es más profundo, ¿no? Tú nos decías también, y bueno, ¿y qué experiencias de esa búsqueda de una práctica, una espiritualidad, no patriarcal? Hay muchas cosas que están creciendo, algo nuevo están haciendo, algo nuevo está brotando, ¿no lo ven? Abramos los ojos porque a nuestro alrededor hay mucha gente tratando de vivir también, de poner esas semillitas de algo nuevo. Hay muchos movimientos. Está creciendo en el mundo y es un signo de los tiempos, sobre todo los movimientos de mujeres, formas no patriarcales de vivir la fe, de relacionarnos, de celebrar, se están dando formas de resistencia. El Sínodo de las Mujeres, bueno, queríamos, el Sínodo de las Mujeres se llama el Consejo de Mujeres Católicas, ¿verdad? Mañana tenemos otro tema, ¿verdad? Sobre el Jesús no patriarcal, Jesús, el patriarcado y la iglesia. Hay muchas cosas que van poco a poco avanzando, ¿no? Y el lema que está es muy interesante, que también es este deseo de que, como dice el lema del Consejo de Mujeres Católicas, todas las voces cuentan, todas las voces cuentan. Y esa búsqueda de que todas y todos quepamos, como dicen los hermanos de Chiapas, ese sueño de un mundo donde quepan muchos otros mundos, un mundo donde todas y todos quepamos. Y hay muchas cosas que se están dando en una forma no violenta, en una forma donde vamos tejiendo también. Ahora estoy viendo, por ejemplo, seguro ustedes conocen, pero la revuelta de las mujeres en la iglesia y muchas revueltas que hay. La revuelta de las mujeres en la iglesia y todas sus acciones y su lema que dice hasta que la igualdad se haga costumbre en la iglesia también. Bien, muchas gracias, Geraldine. No sé si hay por allí alguna resonancia más, alguna intuición, quizás una palabra que quiera recoger este momento. Sí, Adriana. Ya, muchas gracias por todos los aportes. No, yo solamente quería como reforzar esa parte que, pues, que ya lo dijiste, pero que me parece fundamental, y es esto del nuevo paradigma relacional, porque yo creo que no se trata justamente de voltear la tortilla, sino realmente de que tengamos esa circularidad en las relaciones, y me gustó mucho pues esto que pones del pastel, ¿no? Porque en realidad es esa parte, ¿no? De cómo todos y todas, no solamente los humanos, sino también la creación, me parece que es importante. O sea,
todo esto que venimos hablando de los ríos como sujetos de derechos, ver la naturaleza de otra manera, creo que también ahí entra el paradigma de la relación, ¿no? O sea, no es solamente entre varón y mujer, sino qué relación vamos teniendo, pues con la tierra, pero con cada ser que hay en la tierra, ¿no? Y esta frasecita que ya se me olvidó, pero que me gustó, la de las estrellas, o sea, que hasta esa estrella también se puede afectar. O sea, es realmente que entremos en otros paradigmas y que realmente nos abramos, ¿no? A otro tipo de relaciones mucho más amplias y creo que ese es el gran desafío, ¿no? O sea, yo creo que ha sido necesario de pronto los extremos que se han vivido en el feminismo, pero creo que ya estamos en un momento de cómo vamos armonizando y cómo vamos llegando a otro tipo de relaciones en medio de todo este mundo que le parece a uno que echas para atrás, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que estos encuentros lo que hacen es potenciarnos y decir, bueno, hay muchos que estamos apostando por algo distinto y hay que seguir apostando y no dejarnos como aplastar, ¿no? Porque si uno se pone a ver lo de la trata, como que no acaba, sino que aumenta, la corrupción, pues es peor en la situación de nuestros países, pero creo que también hace parte como de estas relaciones el que nos fortalezcamos en la esperanza y en seguir apostando en modos diferentes. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Mientras tanto, por si alguien... tenemos saludos desde Buenos Aires, de Medellín, tenemos de aquí de Perú, tenemos de Huacho, que deben ser tus hermanas. Eh, saludo de María Alejandra también, que ya nos habló un poquito, intervino, de Honduras. Bien. Tenemos aquí un comentario más. Tenemos, bien. Muchas gracias, Gerardina, muchísimas gracias. Siempre escucharte es como muy refrescante. Como varón, digo que para mí es siempre una invitación a revisarme. Alguien decía pensar en el cuerpo, pero yo diría, bueno, partir de lo más granular que somos cada una y cada uno de nosotros. Y al principio hablaste de los signos de los tiempos. Mencionaste que quizás este llamado a reconocer el grito de la tierra y el grito de las mujeres como signo de los tiempos, me creó un poco de ruido, te confieso, porque yo creo que más que signo de los tiempos, lo que pienso yo, hemos venido experimentando es un retardo en la lectura y en la escucha de esos signos, porque el grito de las mujeres, el grito de la tierra, el grito de las personas empobrecidas es un grito que traemos, que no nació ayer, ¿no? No nació con el Vaticano II. Esas han sido ventanas que nos han apoyado a verlos y a reconocer esos gritos de una manera mucho más cercana. Pero pienso yo que quizás habría que ampliar un poco la mirada al interior de la iglesia y creo que hay muchos signos que se están dando muy lindos y muy positivos que vos mencionabas ahora mismo eh, y que nos ayudarían a caminar un poco juntos y juntas en visualizar ese impacto del que tú hablas y que nos invita a reflexionar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera agradecerle, bueno, a Adriana y Francisco, esta participación, el énfasis, como decías, Adriana, en realmente el cambio, el nuevo paradigma relacional, un cambio en
y yo hablo del paradigma relacional a nivel amplio porque no es solamente hombres y mujeres. Recordemos que el patriarcado nos pone a pelear a las mismas mujeres, ¿no? Es una de la rivalidad, la competencia, es un cambio como de incluso de la relación con una misma y con todas las criaturas, pero especialmente en la forma en que hemos entendido también la naturaleza y de creernos por encima y de servirnos de ella y no ver, entender que hay otra manera de relacionarnos con los ríos, con las plantas, con los animales. Y yo digo que tenemos que entrar ahí, hacer una recuperación también de la cuestión, como decimos, del discipulado. Cuando hablamos del discipulado, de ser discípulas y discípulos, la naturaleza es nuestra maestra, ¿no? Tantas lecciones con los animales, todos, con los insectos, tantas que nos dan. Yo suelo terminar, y no lo puse ahí, pero siempre que hablo de este tema, suelo terminar con un sueño que tengo de que alguna vez tendré tiempo de hacer teología polinizadora, porque nos habla de la opción por los pobres, ¿no? La opción por los pequeños, la fuerza de los pequeños, porque son los que garantizan y sostienen la vida. ¿Qué seríamos sin las abejas, sin las avispas, sin los abejorros, sin las hormigas, los colibríes? Y son los pequeñitos, ¿verdad? Muy pequeñitos en la creación, pero esa teología polinizadora que nos habla precisamente de esa opción por los pobres, de los pequeños, pero que son los pequeños los que nos salvan. Fuera de los pequeños no hay salvación, y que tenemos que, en vez de la teoría del crecimiento, del subir, es la del decrecimiento, es la de empequeñecernos, la de esa pequeñez, y la de recuperar la fuerza también de los procesos que no se ven, porque yo siempre digo, ¿por qué la teología polinizadora que habría que desarrollarla? Porque la polinización es uno de esos secretos, ¿no? De algo como tan silencioso y como que pasa desapercibido, pero si no, no estaríamos aquí vivos. De ahí depende todo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y Francisco, gracias. Tú siempre también sacude un poco, porque ahora me dejas muy pensativa con todo lo de los signos de los tiempos, y realmente me haces, quiero recuperar lo que, pero en realidad si esto siempre ha estado ahí, y que a veces vienen esos fogonazos, esos momentos de sacudida, de un centellazo, digamos, en la historia de la iglesia, y que lo que hace es recordárnoslo como es verdad. Vaticano II nos recuerda algo que estaba ahí, o como la teología de la liberación, nada nuevo, solo vino a recordarnos lo que se nos había olvidado, que ya está en el Evangelio, que es la opción por los pobres, no había olvidado, y ahora viene esta exhortación apostólica Dilexite a recordarnos una serie de cosas, el amor a los pobres, ¿no? Y la opción por los pobres es interesante. Entonces, hay esperanza también en esta memoria, en que se vuelva a ser memoria, porque como decía Gustavo Gutiérrez, la memoria es una fuente de resistencia, es una fuente de inspiración. Entonces, que lo recordemos, que no se nos olvide, que no nos olvidemos de los pequeños, de los pobres, y bueno, pues que si esto es signo de los tiempos, que lo escuchemos. Sí, yo diría signo de los tiempos y signo de los lugares, que es una teología que se ha quedado por ahí medio perdidita, porque no solamente hemos dicho la teología de los signos de los tiempos, pero lo de los signos de los lugares, que en los lugares se juega mucho, y como tú decías, el cuerpo es el primer lugar. Bien, por cuestión de tiempo vamos a dar
la palabra a Ricardo, que está por el Zoom. Contigo cerramos, Ricardo, y bueno, un comentario final de Geraldine. Buenas noches. Muchas gracias por todas las enseñanzas y la forma tan tierna que nos comparte, ¿no? Todo lo que nos viene diciendo. Yo tenía una pregunta justo acerca de lo último que dijo, ¿no? O casi lo último que mencionó, acerca de que también se da esta falta de sororidad, ¿he escuchado ese término, ¿no? Sororidad entre las mismas mujeres, ¿no? Usted mencionó hace un momento que allí también hay una pugna de poderes y de sometimientos, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? Un poco sobre ello, ¿no? Eh, yo observo mucho en las comunidades, en diferentes espacios donde laboro, em, que aún existe poca sororidad entre mujeres, poca fraternidad, solidaridad entre mujeres, ¿no? Sean de un mismo espacio socioeconómico o de o diversos espacios socioeconómicos, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar ello, no? Eso sería una, y si me permiten, ¿no? La siguiente pregunta sería, eh, hace muchos años, ya más o menos unos 15 años, ¿no? Entendí que mi aporte al- digamos, a los movimientos de mujeres y feministas era desde la masculinidad, ¿no? Desde verme a mí mismo, revisar mi modelo patriarcal, entendí ello, ¿no? Entendí mucho de ello para no invadir el espacio netamente de mujeres, ¿no? Lo entendí muy bien. Luego ya apareció este término de los aliados y, ¿no? Pero antes no, ¿no? A veces se nos veía a varones que estábamos involucrados, se nos veía como que, porque también lo hacíamos, de alguna forma queríamos invadir, pero a veces no, pero igual se nos veía así, ¿no? En esa medida la siguiente pregunta va, ¿en qué, en esta mirada ecofeminista, cómo se puede replantear, digamos, o qué nuevos aportes hay en cuanto a la masculinidad? ¿Cómo podemos seguir aportando los varones desde nuestra masculinidad? ¿No? Ahora ya en año 2025, ¿no? Estos temas se empezaron a hablar al menos de Perú, yo soy peruano hace 25, 20, 30 años atrás, ¿no? Ahora, ¿qué nuevos aportes habría desde allí, ¿no? Entonces, puntualmente sería el tema de la sororidad entre mujeres y la masculinidad es ahora en medio ya del año 2025, ¿no? Muchas gracias y reitero la ternura con la que usted ha expuesto, la verdad que enternece en el sentido de, como lo dice Alejandro Buchanovich, ¿no? Que asumo que lo conoce, de la pedagogía de la ternura, ¿no? Que que es muy. Él también fue parte del grupo junto al grupo ONIS, ¿no? Con Gustavo Gutiérrez en el nacimiento de la teología de la liberación. Alejandro Gusanovich es un amauta, una persona que ha aportado mucho desde la ternura del trabajo con niños en situación de trabajo, ¿no? Entonces, desde allí, la verdad que usted al enseñarnos, al compartirnos, siento mucho ese sentir pensar que usted decía, ¿no? Hace un momento, bien internalizado, ¿no? Porque rescato mucho de su exposición que usted dijo, que no partimos de nosotros, desde que nuestro corazón emana la vida, no podemos, pues, que buscar el cambio social, ¿no? Todo va eh, junto, ¿no? Armonizado, ¿no? Entrelazado. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por las palabras, las reflexiones y por recordar también este nuestro tema fuerte también que trabajamos en los colectivos de mujeres, que es el tema de la sororidad. Em, Hombres y mujeres hemos de ser como muy conscientes de, de cómo hemos introyectado esa lógica patriarcal. Hombres y mujeres nos hemos tragado esa pirámide del patriarcado
y está difícil de vomitarla, queremos sacarla, vomitarla, ¿no? Le hemos internalizado esa lógica de la dominación, como diría Pablo Freire. Entonces, es un trabajo muy fuerte. Cuando hablo de teología saludable es eso, de que tenemos que sanar y muy desde dentro porque está metido. Y cuando tenemos las oportunidades, de que nos toca estar en espacios de coordinación, de ejercicio del liderazgo, resultamos pobres dominando a pobres, negros dominando a negros, indígenas dominando a indígenas, mujeres a mujeres y hombres a hombres también, o los que si somos heterosexuales, de dominar a homosexuales, o tantas cosas, ¿no? Tantas formas en que seguimos como reproduciendo la lógica de la dominación y hemos de ser como muy conscientes y desenmascarar como todo eso, porque muchas veces cuando hablamos, pensamos el patriarcado, la dominación masculina, la dominación de los hombres a las mujeres. No, esto es algo mucho más complejo y mucho más incrustado en las estructuras y en nuestra conciencia, porque el patriarcado provoca una división, solo hombres y mujeres, sino mujeres, mujeres, dividirnos por lo que sea, porque tú eres la mujer que ha estudiado y la mujer que es analfabeta y la mujer que es de la ciudad y la del campo, la blanca, la negra, en fin, todas esas divisiones, todas esas intersecciones también que se dan. Entonces, es un trabajo serio, de lo de la sororidad es una revolución, es buscar cómo superamos en los talleres populares que damos, decimos superar el síndrome de cangrejo. Cuando hay una olla de cangrejo y quieren salir y hay uno que va saliendo y los otros vienen, aquí te quedas, ¿no? Entonces, eso del síndrome de cangrejo, que es en vez de potenciarnos y de alegrarnos y de ayudar a que salgamos adelante, ver como esa rivalidad y esa competencia. Entonces, eso supone sanar y avanzar en lo que es hacer las alianzas o esa palabra que me gusta más, acuerparnos, hacer los acuerpamientos. Y me alegro mucho que también de los procesos, por todos los lugares que me voy encontrando con asociaciones de hombres. Es muy interesante. Dice, asociación de hombres para sanarnos, ¿no? Los procesos de sanación de las nuevas masculinidades, esas relecturas que hay de Jesús, cómo Jesús no hace un absoluto de su condición de ser hombre, ¿no? De una masculinidad alternativa, un varón que, como voy a decir mañana en la otra charla de mañana, se sale del círculo del buen judío, ¿no? Del que era el estereotipo del varón, ¿no? Entonces hay que hacer esas rupturas, hay que atreverse a entrar también con por ese camino de superación de lo que es la dominación masculina, que es de forma muy inconsciente, porque tenemos tantos amigos, tantos colegas, compañeros, que no se dan ni cuenta de lo que es vivir en esto, que también es un sistema de privilegios, es una cuestión de poder, hay que analizarlo como desde ahí. Entonces, es posible, porque lo he visto de gente que va haciendo proceso así, con mucha transparencia, con mucha honestidad y con espíritu crítico, un proceso de desaprender el patriarcado introyectado, de aprender desaprender esas formas también violentas
y a entrar en ese proceso que es muy largo y que requiere de mucha honestidad y autocrítica para darnos cuenta de qué manera el sistema patriarcal también ha dañado a los hombres, ¿no? Ha dañado y nos ha atrofiado a hombres y a mujeres, sí, también, ¿verdad? Entonces, creo que situarnos como con esperanza y felicito en distintos lugares donde hay estos grupos. Conozco una asociación de hombres por la igualdad, por la equidad, buscando también nuevas maneras alternativas de vivir también su masculinidad, y en ese proceso pues nos vamos humanizando, nos vamos evangelizando, eh, nos vamos divinizando, diría. Bien, muchas gracias Geraldine por acompañarnos aquí presencialmente. Gracias por tu visita de parte del Departamento de Teología y de la Confer. Gracias a todos ustedes por hacer el esfuerzo de venir a estas horas y quedarse con el tiempo extra que estamos dedicando. Gracias a quienes están por allí, por el Zoom de distintas partes. Y bueno, será hasta otro momento. Síganos por las redes del Departamento de Teología, que tenemos otros eventos. La semana que viene el Congreso de Amerindia, donde estaremos por allí también. Y bueno, con las puertas abiertas. Buenas noches.